Bien, en el tema de hoy día vamos a tocar el sistema de enfriamiento de motor, que como ya sabemos es un sistema que va a encargarse de controlar la temperatura de operación del motor, ¿no? Ya sea temperatura mínima o temperatura máxima de operación del motor. Bien, igual está relacionado completamente a poder trabajar con los sistemas de los equipos, ¿no? Y poder realizar tareas ya sea individual o eficazmente en equipo, ¿no? Vamos a ver entonces cuáles son los componentes del sistema, explicar la operación y función del sistema, identificar la clasificación acerca de los refrigerantes, ¿no? Contenidos, componentes, funcionamiento, tipos, y vamos a hablar también finalmente de refrigerante. Bien. Ok, entonces el sistema de enfriamiento, ya habíamos dicho, se debe mantener una temperatura correcta, así que el encargado de poder hacer esto es el sistema de enfriamiento, pero junto con los elementos que incluye, ¿no? Y acá dice también una nota, ¿no? La temperatura de combustible quemado en los motores puede llegar a 3500 grados centígrados, ¿no? Bien, y bueno, básicamente lo que podemos ver acá es que tenemos un sistema, ¿no? En el cual tenemos un motor que combustiona, que genera calor, y ese calor justamente es absorbido, ¿no? Por el refrigerante que pasa alrededor del cilindro, alrededor de la camisa, ya que la camisa es la que se encuentra en alta temperatura, ¿no? Y de operación, y ese refrigerante al fluir por ahí absorbe calor a través de la carga externa y se lo va a llevar al sistema, ¿no? De enfriamiento a poder enfriar, ¿no? Antes también hay que mencionar que la energía producida del motor, ¿no? El 100% se reparte porque no todo el 100% de energía es utilizada como potencia de motor, sino que solamente un 33% aproximadamente de motores sin post-enfriamiento se convierten en potencia, ¿no? 30% se expulsa a través del sistema de escape, ¿no? Ese aire, gas caliente, 7% se irradia a través de la superficie, ¿no? A la atmósfera, y 30%, una tercera parte prácticamente es disipada por el sistema de enfriamiento. Y hay una variación ahí en cuanto a los motores que tienen post-enfriamiento de aire-aire, ¿no? Y eso mismo lo podemos ver acá, ¿no? Pero ya en gráfica. Bien, entonces habíamos mencionado, ¿no? Que el sistema de enfriamiento se encarga de absorber o reducir la temperatura, ¿no? Justamente que genera el motor producto de la combustión, pero aproximadamente en un 30%, ¿no? Entonces esa es la misión, ¿no? Del sistema de enfriamiento, poder absorber ese calor. Bien, y ahí como vemos un sistema sencillo, tenemos, ¿no? Consta por una bombita, ¿no? Una bombita, por ahí el refrigerante pasa a través de un enfriador de aceite, luego del enfriador de aceite del motor pasa a través de bloque, camisas, sube hacia las culatas para enfriar los inyectores, válvulas y todo lo demás, y dependiendo, ¿no? Ahí llega su caja de termostato, ¿no? Dependiendo si la temperatura aún es fría, entonces recircula hacia abajo, hacia la bomba, o si ya está lo suficientemente caliente para que el termostato abra, pasa hacia el radiador, ¿no? El cual se va a enfriar gracias al flujo de aire de ventilador, ¿no? Bien, el refrigerante es otro elemento que forma parte del sistema, ¿no? Aparte de nuestra bomba, ¿no? De nuestro ventilador, radiador, ¿no? Termostato y componentes que están dentro del sistema, también tenemos el refrigerante, que es un elemento, es el fluido, ¿no? Principal de este sistema, que también cumple la función, ¿no? También de absorber el calor y disipar el calor, ¿no? Gracias a los componentes que ya hemos mencionado. El refrigerante contiene agua, contiene glicol, contiene aditivos, ¿ya? Y los aditivos justamente van a permitir proteger, ya que va a contener agua, ¿no es cierto? De todas maneras, el refrigerante, los aditivos protegen contra la corrosión a los componentes metálicos, contra la formación de depósitos minerales, contra el óxido, la formación de escamas, la picadura y erosión por cavitación. Eso es algo que se suele formar, y la formación de espuma en el refrigerante, ¿no? La desventaja de tener espuma en el refrigerante es que no va a absorber bien el calor, ¿no? Bien, yo también mencionaba en la diapositiva anterior que la cavitación se forma, ¿no es cierto? En el refrigerante. ¿Por qué? Porque eso se debe cuando tenemos en dos condiciones, ¿no? En el arranque, que significa que el motor y los componentes están fríos, ¿no es cierto? Significa que es baja temperatura, ¿sí? Y al estar fríos no hay dilatación, significa entonces que los componentes hay más juego, ¿no? Entre pistón y camisa, por ejemplo, ¿no? Y también cuando tenemos alta carga, cuando le metemos demasiada carga al motor, también el motor tiende a vibrar. Entonces, ¿en qué condiciones vibra más el motor? En la camisa, los pistones, en el arranque, ¿no? Porque está a bajas temperaturas, hay menos juego, y cuando tenemos alta carga también, ¿ya? Vibra más. Esa vibración
en la cara externa de la camisa, en la cara externa, ojo, ¿sí? Recuerda que siempre hay este refrigerante que está llegando debido al flujo de la bomba, ¿no? Hace generar burbujas, ¿no? Si es que hubiera vibración, genera burbujas, se forman burbujas. Y el flujo de refrigerante lo que va a hacer es comprimir esas burbujas, comprimen a tal punto cual las burbujas implosionan y arrancan pedazos de material, ¿no es cierto? Generando erosión por cavitación en la cara externa de las camisas, ¿no? Esto debido a estas dos condiciones, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con la carga y sobre todo en acelerar también en bajas temperaturas, ¿no? Bien, algunos componentes que podemos ver acá ya los hemos mencionado hace rato, ¿no? Encontramos la bomba, ¿no es cierto? Un enfriador de aceite, ¿no? Por ahí encontramos los conductos que van a llevar refrigerante hacia el motor, ¿no? Hacia la culata. Aquí sí encontramos lo que es la caja de termostato, ¿no es cierto? Ahí seguramente debe haber un conducto de derivación, ¿no? Bueno, del termostato en este caso está yendo hacia también hacia un depósito o un tanque de expansión, ¿no? Que se encarga justamente de aliviar las presiones, ¿no? A veces la temperatura aumenta o disminuye y eso hace que la presión cambie, ¿no? En el sistema. Entonces ese es el tanque de expansión, ¿no? Dependiendo si es que la temperatura es baja, pues como dijimos hace rato, ¿no? Va a ir directamente la bomba hacia, perdón, ¿no? de retorno de la salida de la culata, prácticamente gracias al termostato, va a retornar hacia la bomba, nada más para que recircule, ¿no? Entre bomba, bloque, culata, termostato, ¿no? Depósito de expansión y bomba. O si no, si la temperatura es demasiado alta, ya la circulación sería bomba, bloque de motor, culata, caja de termostato, ¿no? Depósito de expansión, y ahí se recién pasaría a lo que es el radiador, ¿no es cierto? Al radiador, ¿sí? Eso sí sería en alta temperatura, ¿no? La bombita de agua es una bombita centrífuga, ¿no es cierto? Su función netamente es crear flujo, ¿no es cierto? Como cualquier otra bomba, ¿no? Su función es crear flujo. ¿Ya? Encontramos entonces también, por ejemplo acá en una vista de despiece, una serie de componentes, ¿no? Que forman parte del conjunto de la bomba, ¿no es cierto? Tenemos sellos cónicos, ¿no? O cojinetes cónicos, ¿no es cierto? Sellos tapones, ¿no? Eje, la bomba, el impulsor, ¿no? El housing, el retenedor, etcétera. Hay varios contratuercas, pernos, sellos, ¿no? Que vamos a encontrar dentro de lo que es la bomba, ¿no? Como vemos ahí, bien, y esto está obviamente numerado, ¿no? El conjunto de montaje del eje y rodamientos, y aquí encontramos más que todo la rueda y lo que son los sellos también, ¿no? Bien, otro componente son los ventiladores, ¿no? Fuera de la bomba, el ventilador. Los ventiladores pueden ser de dos tipos, pueden ser sopladores, ¿no? Y esto va a aplicar más que todo en aquellas aplicaciones donde el clima es cálido, ¿no es cierto? O de repente mucha temperatura y no es conveniente absorber aire, sino más bien empujar aire de paso para hacer una limpieza, ¿no es cierto? Si es que hubiera polvo, se va a expulsar, ¿no? Y en otra aplicación tenemos lo que son los ventiladores de succión, que en este caso sí van a succionar aire a través del ventilador, ¿no? Ok, más efectivo para enfriamiento en puntos fijos o en vehículos con alta velocidad de desplazamiento, que va a ayudar justamente, ¿no? Ese desplazamiento va a ayudar a que pueda pasar más aire a través del radiador, ¿no? Bien, en algunas aplicaciones existe un ventilador reversible, ¿no? Que significa que puede girar en sentido contrario, y este tema es justamente para que pueda funcionar como un ventilador de succión o como un ventilador soplador, y eso se realiza justamente por periodos cortos y que puede servir en este caso para hacer limpieza, ¿no? La limpieza de radiador. Bien, el flujo de refrigerante a través del bloque de motor se encarga de hacer contacto o pasar a través de la cara externa de las camisas, y lo hace a través de los conductos, ¿no es cierto?, que vamos a encontrar. Pues estos conductos, por ahí va a fluir, ¿no? Es el refrigerante y va a absorber el calor gracias a la cara externa, ¿no?, de las camisas, y que van a absorber el calor de las cámaras de combustión, ¿no? Bien, otro elemento importante, aparte de los conductos, la bomba y lo que hemos visto, y el ventilador, ¿no? Son los casquillos. Los casquillos van a formar parte de un elemento de sellado y muy importante que se van a encontrar entre el bloque y la culata, ¿no? El buen estado de este componente determina de que no vaya a haber fugas en el sistema, ¿no?
sea que si se encuentran mal, están rajados o están ausentes, pues va a existir probablemente fugas, ¿no?, de refrigerante entre la culata y el bloque, y probablemente va a haber dilución de aceite, ¿no?, o podrían hasta incluso, dependiendo, entrar agua hacia las cámaras de combustión, ¿no? Bien, otro componente es el regulador de temperatura, o también conocido como termostato, ¿no?, que es el que se encarga de controlar la temperatura del motor, ¿no? Ayuda a que cuando el motor está frío, el refrigerante se caliente, ¿no? Y cuando ya llega a un punto de temperatura lo suficientemente alto, ayuda a que no caliente más, ¿no? Controla eso, ¿no? Entonces, básicamente hace, ¿no?, esto, ¿no? Tenemos el motor, ¿no? Cuando el motor está frío, entonces lo que hace es hacer recircular, ¿no?, hacer recircular el aceite, perdón, el refrigerante desde la culata, ¿no? Aquí estaremos teniendo refrigerante desde la culata a la caja de termostato y haciéndolo reingresar hacia la bomba, ¿no?, nuevamente, ¿no? En el caso de que el refrigerante se encuentre caliente, este termostato se abre, te cierra la entrada de la bomba, ya no entra ya por acá, pero sí estaría yendo ahora a lo que es el radiador, ¿no?, para que recién se enfríe, ¿no? Esto en caso de que el motor esté ya demasiado caliente, ¿no? ¿Sí? Básicamente es eso, ¿no? Entonces acá tendríamos también lo mismo desde la culata, ¿no? Este sería entonces, en caso de estar frío, entrada de la bomba, ¿no es cierto? Está recirculando hacia la bomba, y en caso de que esté caliente, se abre, se desplaza debido a la temperatura y se va hacia el radiador, ¿no? Y ahí hay otro ejemplo de un termostato de doble válvula, ¿no? De igual forma, en este caso, si estuviera frío, está contraído este termostato, y en el caso de estar caliente, recién va hacia alrededor, ¿no? Se expande y se abre sus válvulas. El radiador es otro componente entonces que también se encarga de almacenar el refrigerante y enfriarlo, por lo tanto, ¿no es cierto? Tiene varias partes, ¿no? Tiene una tapa, por ejemplo, de radiador, tiene una boca de llenado de radiador, tiene una tina superior, ¿no?, una tubería de entrada, ¿no?, correcto, tiene la parrilla por donde va a fluir o va a estar los conductos de refrigerante, ¿no?, y están las aletas también, ¿no? Tiene un tubo de salida, tiene una tina inferior, correcto. Ok. Su función entonces es almacenar y enfriar, ¿no es cierto?, gracias al flujo de aire, ¿no? El diseño de cada radiador entonces depende del tipo de motor, así es. Los tubos de radiador internamente se pueden ver así, pueden ser verticales, cada tubito, o pueden ser diagonales, como están acá. Y las aletas que ayudan justamente a dirigir el flujo del aire, ¿no es cierto? Si dicen en este caso, mientras haya más aletas por pulgada o centímetro cuadrado, será mayor la tasa de enfriamiento, o sea, más efectivo mientras más aletas existan, ¿no? Mientras más denso sea esto. Es lo mismo que hemos visto, aquí las aletas, ¿no? Entonces diríamos que esta es disposición más densa, entonces tiene más eficiencia, ¿no es cierto?, en el enfriamiento. Correcto. Bien. Bien, acá tenemos un ejemplo, por ejemplo, de otro radiador que proviene de un tractor de 10R, donde se utiliza un sistema o un radiador de tipo AMOX, ¿no? La descripción de lo que significa, ahí lo tenemos, ¿no? Sistema de enfriamiento modular avanzado, que en resumen lo que hace es utilizar un flujo, ¿no?, de dos pasadas. Significa que entonces ya no entra por arriba el refrigerante y sale por abajo, sino que entra por abajo, por un costado, ¿no? Tiene que subir, obviamente está pasando aire por ahí, sube, ¿no es cierto? Y nuevamente retorna prácticamente hacia la parte delantera, ¿no? Esto de entrada es hacia la parte posterior, la parte delantera básicamente también baja nuevamente. Entonces, tiene un recorrido más largo, ¿no? Tiene que subir, ¿no?, girar y bajar nuevamente para lograr el enfriamiento. Entonces, ¿qué significa? Que está dando dos pasadas prácticamente, ¿no? Y el tiempo de enfriamiento es mayor, ¿no?, a través del radiador. Entonces tiene una eficiencia mayor en cuanto a lo que es enfriamiento, ¿no? Otro componente importante es la etapa de presurización, ¿ya? Este componente se encarga de incrementar la presión dentro del radiador, ¿no?, dentro del sistema, ¿no? Esa es su función, incrementa la presión del sistema. ¿Y para qué? Para incrementar el punto de ebullición. Esto sirve sobre todo para cuando se trabaja en altura, ¿no? Acá dice, un incremento de 1 psi en el sistema aumenta el punto de ebullición en 1.8 grados centígrados, ¿no? Ojo, pero también este resorte no solamente, o esa válvula,
no solamente se encarga de presurizar, sino también ayuda a compensar los vacíos, ¿no? Si bien es cierto, cuando el refrigerante se calienta, la presión acá adentro o acá abajo, ¿no? Porque está dentro del sistema, dentro del radiador, aumenta, ¿no es cierto? Hasta llegar a un punto en el cual va a comprimir esa válvula y va a aliviar presión, ¿no es cierto? Bien, entonces obviamente no va a abrir a la presión atmosférica, va a abrir una presión más alta que la atmosférica, ¿no? Por eso tenemos un resorte, ¿no? Y su válvula de alivio. Pero bien, eso es parte de la función, ¿no? Entonces, presurizar el sistema, ¿para qué? Para aumentar el punto de ebullición. Entonces, cuando llega a una presión, dependiendo de cuánto sea la presión, cuando hay un incremento de 2 psi, 4 psi, 6 psi por encima de la presión atmosférica, recién, dependiendo, ¿no? del resorte, abre y libera presión, ¿no? Pero otra de sus funciones es que, y no nos hemos dado cuenta de repente antes, también tiene una valvulita, ¿no? de vacío, que cuando se enfría el refrigerante, acá adentro hay una caída de presión, la presión disminuye, ¿sí? La presión disminuye. Entonces, cuando la presión disminuye, ¿cómo compenso yo, no? Las mangueras podrían chuparse, no se podrían, en este caso, hacer más pequeñas, reducir, ¿no? Entonces, para evitar eso, tiene que entrar aire para compensar en el enfriamiento del radiador, en el enfriamiento del sistema. Entonces, hay una válvula de vacío, ¿no? Que permite que cuando se enfría, entre aire, ¿no? Entra aire y pueda llenar el sistema, ¿no? Bien, en cuanto a las tapas de radiador, es importante considerar que nosotros debemos evaluar, ¿no? si es necesario utilizar o no una tapa, ¿no? con una presión adicional, o si es que vamos a cambiar, ¿no? de tapa, o necesitamos seleccionar una tapa, ¿no? con una presión adicional porque voy a trabajar en altura, considerar cuánto debe ser, ¿no? esa presión adicional. Entonces, por ejemplo, ¿no? acá tenemos la línea médica. Si yo tuviera una tapa de 0 psi, o si es que mi sistema trabajara sin presurización, ¿no? solamente a presión atmosférica, ¿sí? entonces me indica, ¿no? que aproximadamente a los 600 metros sobre el nivel del mar, ¿no? el agua estaría hirviendo cerca de los 98 grados centígrados, 97 grados centígrados aproximadamente, ¿no? A los 2000, 4 o 3000, ¿no? 3000 estaría hirviendo cerca de los, claro, 88, ¿no? Más o menos 88 grados centígrados, ¿no? A los 2400 por ahí estaría el agua hirviendo cerca de los, ¿cuánto? Pues unos 90, 91 grados centígrados, ¿no? Entonces ese es el detalle. Así estaríamos trabajando si tuviéramos una tapa de presurización, bueno, de cero, ¿no? O sin presurizar el sistema, trabajando a presión atmosférica, ¿no? ¿Qué pasaría si más bien utilizamos en todo caso una tapa de 4 psi, ¿no? Entonces le corresponde esta curva de acá, ¿no? Bien, y tomamos el ejemplo de 600. Hace rato a 0 psi o a presión atmosférica, ¿no? A presión atmosférica trabajaba o hervía el agua aproximadamente a unos 97, creo, ¿no? Dijimos, ¿no? Ahora, con una tapa de 4 psi, ¿no? Estaríamos obteniendo que a 600 metros sobre el nivel del mar, el agua hierve a cerca de unos 103 grados centígrados, ¿no? A 2400 estaría alcanzando un punto de ebullición está incrementando, ¿no? De aproximadamente 100 grados centígrados, ¿no? Y a 3000, también habíamos tomado como ejemplo 3000, estaríamos alcanzando un punto de ebullición ¿de cuánto? Aproximadamente de unos 97 grados centígrados, ¿no? ¿Ha incrementado con respecto al anterior? Sí, porque antes con 0 psi, de presurización a 600 metros sobre el nivel de mar, hervía o tenía punto de ebullición a los 97, comparado ahora con los 103, ¿no? A 2400, ¿sí? alcanzaba un punto de ebullición aproximadamente a los 89, 90 grados centígrados, ¿no? Comparado con los 100 grados centígrados, ¿no? Y a 3000 pues alcanzaba un punto de ebullición más o menos de los 88 grados centígrados, ¿no? Y ahora a los 3000 metros sobre el nivel del mar alcanzó un punto de ebullición a los 97 grados centígrados, ¿no? Entonces
utilizando una tapa de 4 psi hemos incrementado, ¿no? En todo caso, el punto de ebullición, ¿no? A diferentes alturas sobre el nivel del mar. Bien, entonces este videito entonces para apoyaros un poquito para el avance, ¿no? Revísenlo, por favor. Hay que avanzar, entonces se está revisando esto antes de clase.